Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a una clase más de Máster D. Mi nombre es Cristian y hoy vamos a hablar sobre los órganos de los sentidos, en concreto de la anatomía de los órganos de los sentidos. Dos cosas os quiero recordar, como siempre. La primera, esta clase está siendo grabada, por lo tanto, luego tendréis acceso a ella tantas veces como lo necesitéis en el campus, ¿de acuerdo? Y por otro lado, conforme yo vaya hablando, si tenéis cualquier duda que yo os pueda resolver, lanzármela a través del chat, que yo las iré contestando tan pronto las vea, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar. Objetivos que me he marcado para hoy. Pues conocer la anatomía de los órganos de los sentidos, porque doy por hecho que los 5 órganos, o sea, que los 5 sentidos ya los conocemos. Vamos a ver qué órganos recogen esta información y descubrir un poquito cómo funcionan los sentidos del ser humano. Si veis que me quedo callado es porque de vez en cuando voy a ir mirando a ver si hay alguna pregunta, alguna cuestión, ¿de acuerdo? A modo de introducción, comentar que existen mecanismos biológicos sensibles a diferentes tipos de información, ¿vale? A diferentes tipos de energía. Estos son los sistemas sensoriales o los sentidos, ¿vale? Los sentidos van a ser las vías por las que accede la información desde el mundo real y que afectan a nuestro sistema nervioso. Nos van a permitir relacionarnos con nuestro medio, interpretar qué está sucediendo alrededor nuestro para ver si tenemos que tomar algún tipo de medida o realizar alguna acción o tener alguna reacción contra lo que tenemos a nuestro alrededor. Este sistema nervioso va a manejar una información codificada en forma de impulsos nerviosos, ¿vale? Todas las sensaciones se van a transformar en un impulso nervioso que llegará hasta nuestro sistema nervioso central y en función del tipo de estímulo se procesará de una manera y habrá una reacción o no habrá una reacción. El proceso sería el siguiente que pone aquí. Los receptores sensoriales ubicados en los órganos de los sentidos captan los estímulos. Estos estímulos se transforman en un impulso nervioso y son transmitidos en forma de impulso nervioso, como ya hemos dicho, al sistema nervioso central, donde se van a procesar, integrar y se van a interpretar. Y lo dicho, en función del cual sea el estímulo, habrá una respuesta. Me dicen que las diapositivas se ven cortadas por el lado derecho. No os preocupéis porque voy a ir contando todo lo que sale en las diapositivas. Si hay algo que no veis, por favor, comentármelo. De todas formas, creo que tal y como está estructurada la diapositiva, va todo más hacia la izquierda, ¿vale? Si hay algo que no veis, por favor, me lo vais comentando. Vamos a comenzar con el primer sentido, que va a ser el olfato. Vamos a hacer un breve recuerdo anatómico, ¿vale? La nariz va a ser el lugar donde va a estar el órgano del olfato. Esta cavidad nasal, esta nariz, también forma parte del aparato respiratorio y del aparato vocal, que se suele decir. Muy bien. A ver, dentro de lo que es la nariz, las fosas nasales, vamos a encontrar en medio un tabique nasal o septum, que va a separar la nariz en dos cavidades nasales. El comienzo de cada cavidad nasal, cada agujero va a ser la narina, ¿vale? Los agujeros de la nariz son las narinas. Y cada fosa nasal va a llegar hasta las coanas, que van a ser los dos agujeros que se fusionarán, ¿vale? Con lo que sería la nasofaringe y lo que sería luego la faringe. En esta cavidad, ¿qué vamos a encontrar? Un vestíbulo nasal, que sería la zona de entrada donde vamos a encontrar sobre todo vibrisas, es decir, pelos, glándulas sebáceas y moco, para atrapar todas las sustancias que pueden entrar a través de nuestro aparato respiratorio, ¿vale? Y en dicha cavidad nasal también vamos a encontrar lo que son los cornetes. Los cornetes son estas estructuras de aquí, que lo que hacen es ampliar la superficie de contacto de nuestro cuerpo con el aire para calentar ese aire. Muy bien, pues en la parte del techo, por encima del cornete superior, es donde se van a encontrar las células nerviosas, o epitelio olfatorio, ¿vale? Que se van a encargar de recoger estas partículas olfatorias, transformar esa
esa percepción en un impulso nervioso y mandarlo hacia el sistema nervioso central. Un segundito que respondo una cosa. Muy bien. Muy bien. Anatómicamente, el sentido del olfato se va a situar en lo que se llama bulbo olfatorio o pituitaria, que va a ser esta estructura que está por encima del hueso etmoides y esfenoides del cráneo, ¿vale? Dentro ya de la cavidad craneal, y por el nervio olfatorio, que va a ser el primer par craneal. Vale, ¿cómo funciona? Pues dentro de lo que nosotros respiramos, del aire que respiramos, va a haber una serie de partículas olfatorias. Estas partículas son detectadas por esta especie de pelillos que están en la zona del techo de lo que es la fosa nasal, por encima del cornete superior, ¿vale? Van a detectar estas sustancias, van a ver que en función de lo que captan van a mandar una señal nerviosa, lo van a transformar en un impulso nervioso que llegará al bulbo olfatorio y a través de este primer par craneal, ¿vale? El nervio olfatorio, llegará hasta unas determinadas áreas de nuestro cerebro, ¿vale? Situadas sobre todo en la parte temporal. Aquí he puesto aquí algunas cosillas, algunos detalles. Cuando nosotros queremos oler algo, inspiramos profundamente. ¿Para qué? Para meter mucho más aire y que ese aire llegue precisamente hasta la zona del techo de nuestra fosa nasal. Supongo también que las células del bulbo, el bulbo olfatorio, cuentan con receptores olfatorios para más de 100 aromas, ¿vale? Somos capaces de detectar más de 100 olores diferentes. Un segundito, perdonad. Ahora. Muy bien. Estas células olfatorias, al ser estimuladas, transmiten la información a la corteza frontal y al hipocampo, donde se procesa sin pasar por el tronco cerebral. Esta información no va a llegar a tronco cerebral. Hay una parte que va a llegar a la corteza frontal y a la zona del hipocampo, sobre todo al hipocampo, a la zona del lóbulo temporal, como os comentaba. Algo importante es que los receptores olfatorios se van a regenerar, ¿vale? Produciéndose nuevos receptores cada 60 días, ¿vale? Con la edad, estas estructuras, conforme se van regenerando, digamos que se van perdiendo, que no somos capaces de regenerarlas del todo, y con la edad también vamos a ir perdiendo olfato. Por eso los niños suelen distinguir más olores que los adultos. Y algo importante también es que sin el olfato no tenemos gusto. De hecho, la gente que le falla el olfato no es capaz de diferenciar muchas veces sabores. Y esto lo podéis probar en casa. Podéis poner, por ejemplo, un vaso de leche y un vaso de café, que son sabores así bastante distintos. Si os tapáis los ojos y os topáis la nariz para no poder diferenciar por otros sentidos el sabor, digamos, o lo que os estáis bebiendo, taparos los ojos, taparos la nariz y que os den a probar una y otra. Y seguramente no seréis capaces de diferenciar un sabor del otro. Y es porque el sentido del olfato y el sentido del gusto están muy relacionados. Si no hay ninguna pregunta, os doy unos segundillos. Vamos del olfato al gusto. La verdad que aquí está bastante simplificado. Hay alguno de los sentidos que es muy, muy, muy complejo y que he intentado simplificarlo. No hay ninguna pregunta, de acuerdo, pues continuamos con el sentido del gusto, que ya hemos dicho que está muy relacionado con el anterior, con el del olfato. El ser humano va a percibir un montón de sabores, ¿vale? Como respuesta a la combinación de varios estímulos, como textura, temperatura, olor, gusto, ¿vale? Cuando nosotros
nos metemos algo a la boca, no solo tenemos sensación de sabor, sino que tenemos también, pues ahí os pongo, sensación de temperatura, sensación de textura. De hecho, cuando nosotros somos bebés, todo nos lo llevamos a la boca, porque en la boca tenemos un montón de terminaciones nerviosas y somos capaces de encontrar muchísimos estímulos. El gusto va a actuar por contacto de sustancias químicas que son solubles y que con la lengua, ¿vale? En la lengua las vamos a detectar y entonces vamos a ser capaces de transformar esas sensaciones en otro impulso nervioso y mandarlo al sistema nervioso central. ¿Por qué tenemos sentido del gusto? Pues por un tema de selección natural. El sentido del gusto va a tener un valor adaptativo, muy relacionado también con el olfato. ¿Por qué? Porque permiten distinguir sustancias buenas y sustancias nocivas, venenos, por ejemplo. ¿Vale? Cuando nosotros nos vamos a llevar algo a la boca, si por el sabor detectamos algo que no nos cuadra con lo que debería de saber, ya pensamos que puede estar malo. También con el olfato nos podemos llevar algo a la boca y al olerlo darnos cuenta de que no está bueno. Y entonces son dos mecanismos de defensa para no meter en nuestro cuerpo nada que nos pueda causar un daño. La base anatómica van a ser las papilas gustativas y lo que es el sabor se va a recoger a través de los nervios facial, el séptimo par craneal, glosofaríngeo, el noveno par craneal y el vago, el décimo par craneal. Vamos a hablar un poco de las papilas gustativas, que van a ser los receptores que van a captar estas aferencias gustativas. No sé si sabéis muy bien dónde se sitúan cada uno de los sabores en la lengua. Hay que decir lo primero que todos los sabores se pueden detectar en todas las partes de la lengua. Si bien es cierto que se especializan más unas determinadas zonas para detectar unos determinados sabores. Por eso os pongo aquí que su distribución no es homogénea, ¿vale? No están todos en todos los sitios, hay de todos los receptores de todos los sabores en toda la lengua, pero en función de la zona en la que estemos, se especializan un poco más en un sabor o en otro. Vale, vamos a ver. Esto sería una lengua con las papilas gustativas, ¿vale? Botones gustativos, lo podéis encontrar también con ese nombre. Hay de diferentes tamaños, grandes, pequeños. Vamos a ver en esta imagen y os voy a ir diciendo sabores, a ver si sabemos dónde encontrar, dónde se especializan estas papilas gustativas. El sabor dulce se sitúa en la parte anterior de la lengua, en la punta de la lengua, digamos. ¿Vale? Sería esta zona de aquí. De hecho, yo siempre intento daros algún truco para que lo recordéis sin necesidad de que lo tengamos que estudiar. El sabor dulce, cuando nosotros comemos algo dulce, un merengue, ¿qué hacemos? Nos relamemos, se suele decir, ¿verdad? Con la punta de la lengua seguimos como buscando ese sabor en los labios, ¿vale? ¿Por qué? Porque los receptores de lo dulce están justo ahí en la lengua. El salado también está en esta zona anterior de la lengua, abarca una superficie un poquito mayor y de hecho cuando nosotros queremos probar algo de sal, lo probamos con la punta de la lengua, no nos metemos la cuchara hasta dentro de la garganta, sino que lo probamos, sobre todo si está muy salado, con la zona anterior, con la parte anterior de la lengua. Luego, cuando nosotros probamos algo ácido, tendemos a, ¿vale? Como a encoger la lengua. ¿Por qué? Porque en los laterales es donde encontramos las papilas gustativas del sabor ácido. Entonces hacemos ese mecanismo de plegar la lengua. Por cierto, que sepáis que esto, ¿vale? Ese movimiento que hacemos con la lengua es genético. Por lo tanto, si alguien no lo sabe hacer, por mucho que ensaye, no lo conseguirá hacer. Como lo de darle la vuelta a la lengua, ¿de acuerdo? Y luego, por último, el sabor amargo. El sabor amargo está en la parte posterior de la lengua. De hecho, los sabores amargos nos suelen provocar como arcada. ¿Por qué? Porque es la parte más posterior de la lengua y da esa sensación como de arcada, como si fuéramos a incluso vomitar. ¿Entendido esto? ¿Comprendidas las zonas?
Os he intentado buscar así pequeños ejemplos para que no os lo tengáis que estudiar, sino simplemente razonar un poco qué pasa cuando probamos cada uno de los sabores y entonces ver cómo reacciona nuestro cuerpo y así ya entender dónde están los receptores. Genial, pues vamos a continuar. Ahora vamos a ver la vista. Este va a ser, para mi gusto, el sentido más complejo, sobre todo a la hora de estudiar. Entonces vamos a intentar simplificarlo. Los órganos de la vista van a ser los ojos, ¿vale? Son dos estructuras esféricas, más o menos de 2,5 centímetros de diámetro cada una, situadas en las órbitas del cráneo. Muy bien. ¿Qué nos permiten los ojos? Captar una serie de estímulos, en este caso luminosos, transformarlos en unos impulsos nerviosos y ver qué tenemos delante, ver qué tenemos alrededor. ¿Vale? Este impulso nervioso, que sepáis que llega hasta el lóbulo occipital, ¿vale? El lóbulo occipital es el que en realidad se encarga de procesar toda la información visual. Vamos a tener tres membranas, de fuera hacia adentro, de más externa a más interna, esclerótica, úvea y retina. ¿De acuerdo? Vamos a ir viendo cada una de estas. Vamos a empezar por la esclerótica. La esclerótica va a ser la capa más externa del ojo. Para que lo entendamos, la esclerótica, es el blanco del ojo. Lo que nosotros vemos blanco en el ojo, eso es la esclerótica. ¿Vale? Es de color blanco opaco, ¿vale? A excepción de una pequeña parte, la parte más anterior, que es transparente, porque necesitamos que pase la luz a través de nuestro ojo, ¿vale? Esa parte transparente va a ser la córnea. ¿Cuál va a ser la función de esta esclerótica? Proteger y dar estabilidad a las estructuras internas del ojo, dar forma y proteger a todo lo que hay dentro de ese ojo. Algo importante es que la córnea es avascular, no hay vasos nerviosos en esta capa. Eso no significa que no se pueda nutrir. Lo que significa es que como no le llega sangre hasta esta capa, va a tardar mucho más en regenerarse cuando hay un problema. Cuando tenemos una herida, tarda mucho más en cicatrizar, en regenerarse. Vamos con la capa media o úvea, ¿vale? Lo vais a encontrar con los dos nombres, normalmente como úvea. Está justo por debajo de la esclerótica. Y esta ya sí que tiene muchos vasos sanguíneos para nutrir los tejidos del ojo. Muy bien, dentro de la úvea, ¿qué vamos a encontrar? Por un lado, el iris. El iris va a ser la parte que se encuentra entre la córnea y el cristalino. Hemos dicho que la córnea era la parte anterior transparente y el cristalino va a ser la lente que nos va a ayudar a enfocar los objetos. Tiene en el medio un orificio circular que es la pupila, ¿vale? El iris es la parte coloreada, ¿vale? Esta pupila va a ser un orificio también de tamaño variable que actúa como un diafragma. Se puede abrir o cerrar exactamente igual que las cámaras de fotos para enfocar, ¿vale? Para permitir la entrada, mejor dicho, más que enfocar, que eso sería el cristalino, disculpad, para permitir la entrada de mayor luz o de menor luz. El diámetro puede ir desde los 2 y 4 milímetros hasta los 8 milímetros de dilatación, que eso sería la midriasis, ¿vale? Y cuando queremos que entre menos luz, puede llegar a 0,5 milímetros de dilatación, ¿vale? O de contracción, que eso sería la miosis. ¿Vale? La coloración del iris, importante, depende de la cantidad de melanina. A mayor melanina, más oscuros. Los ojos marrones, los ojos negros, tienen muchísima más cantidad de melanina que los ojos azules, los grises, los verdes. ¿De acuerdo? Luego tenemos el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar está en la base del iris, ¿vale? La coroides y la retina por detrás, rodeado de la esclerótica. Luego veremos una imagen y lo entenderemos un poquito mejor.
Sobre su base anterior, ¿vale? Tenemos el cuerpo ciliar y sobre la base anterior del cuerpo ciliar se inserta el iris. Importante, el cuerpo ciliar lo que va a producir es el humor acuoso, que va a bañar lo que es la cavidad anterior del ojo. Luego hablaremos también de estas cavidades. Vamos a encontrar varias estructuras. Por un lado, los procesos ciliares, ¿vale? Que lo que hacen es secretar este humor acuoso. Un músculo ciliar, que es un músculo que se une al cristalino precisamente para producir la acomodación, es decir, el enfoque, ¿vale? De los objetos. Y luego la coroides, que va a ser una capa situada entre la retina y la esclerótica, ¿vale? Digamos que todo esto, los procesos ciliares y músculo ciliar estarían en la parte anterior y toda la parte posterior sería lo que nosotros conocemos como coroides. Importante también, va a estar perforada esta capa, algo importante, por el nervio óptico y presenta una pigmentación oscura. ¿Por qué? Porque tiene melanina, ¿vale? De forma que vamos a hacer como una especie de cámara oscura dentro de nuestros ojos para que cuando entre la luz se refleje mejor en el interior. Vamos a verlo. Aquí tendríamos el cristalino y aquí tendríamos los ligamentos. Perdón, se me ha movido. Vale, aquí, el cristalino. Aquí tendríamos los ligamentos que se unen a los músculos ciliares y el cuerpo ciliar. Recordamos, el cuerpo ciliar, los procesos ciliares, ¿vale? Serían los que generan el líquido acuoso, el humor acuoso que va a bañar toda esta cavidad, ¿vale? Los músculos ciliares van a ser los que van a tirar de estos ligamentos para deformar la lente de forma que podamos enfocar los objetos y hacia atrás se convertirá en lo que conocemos como coroides, esta capa de aquí. Anécdota. Cuando nos hacemos una foto, ¿verdad? En muchos casos, si no tenemos ningún filtro ni nada así, los ojos aparecen rojos. ¿Por qué? Esto se debe a la reflexión de la luz sobre la coroides, ¿vale? Aparece de color rojo debido a los vasos sanguíneos que existen en la uvea, que existen en esta capa, ¿vale? Esa luz impacta sobre estos vasos sanguíneos, devuelven un reflejo rojizo debido a esta cantidad de vasos sanguíneos. Y nos vamos con la túnica interna o retina. Disculpad un segundo. Va a ser la capa más interna y es una capa delgada y parcialmente transparente, que va a estar en contacto con la cara interna de la coroides y por el humor vítreo. Cuidado, aquí hemos cambiado. Ya no es el humor acuoso, sino que tenemos en la cámara posterior el humor vítreo. Estos estímulos luminosos que han entrado por la retina, por el cristalino, ¿vale? Van a llegar hasta esta capa, se van a transformar en un impulso nervioso y serán llevados a nuestro sistema nervioso central. Vamos a ver diferentes estructuras dentro de esta retina. Tenemos por un lado la papila. La papila es el punto a través del cual se va a ir el nervio óptico del ojo. En esa zona no vamos a tener ni conos, ni bastones, ni vamos a tener nada, no tenemos fotorreceptores. Por lo tanto, es un punto ciego, es decir, no recoge información visual. Luego vamos a tener la fóvea. La fóvea va a ser como una pequeña hendidura dentro de lo que se llama mácula lútea, que va a ser la zona donde más rayos luminosos impactan. Es decir, donde más vemos dentro de nuestro ojo. Y luego tendríamos la ora serrata. La ora serrata será la parte más anterior de esta capa y debe su nombre a la forma como de dientes de sierra que tiene. ¿Vale? Que sepáis que esta retina, a pesar de ser muy pequeña, muy delgada, está formada por más de 10 capas. ¿Vale? Habrá unas que se van a encargar de captar estos estímulos luminosos y otras se van a encargar de transformarlo en un impulso nervioso y otras de conducirlo hacia el nervio óptico, para que lo entendamos así de forma rápida. Las células que van a ser las encargadas de recoger estos estímulos luminosos van a ser los conos y los bastones.
De forma muy general, los conos nos van a permitir la diferenciación de los colores, ¿vale? Se van a encargar, digamos, de la percepción más diurna. Se encuentran en mayor cantidad en la mácula lútea o mancha amarilla, lo que hemos visto aquí, la mácula lútea. Recordar, dentro de esta mácula lútea encontrábamos la fóvea, la parte central con forma como de hendidura. Y conforme nos alejamos de esta mácula lútea, van a ir disminuyendo los conos. Luego tenemos los bastones, que son los responsables de la visión en la oscuridad o penumbra, gracias a un pigmento llamado rodopsina, ¿vale? Se encuentran en mayor cantidad en la periferia y prácticamente no encontramos bastones en la mácula lútea. La suma de toda la información entre conos y bastones nos van a dar la percepción visual. ¿Entendido? Vamos a verlo. Os recuerdo, papila es la entrada hacia el nervio óptico. Sería esta zona de aquí, y esto va a ser un punto ciego, es decir, aquí no vemos nada. Luego tendríamos la mácula lútea con la fóvea. La mácula sería toda esta estructura, y fijaros la fóvea como ahí hay una hendidura. Aquí es donde más impactan los estímulos luminosos, la luz, de forma que aquí es donde mejor podemos ver, digamos. Y luego tendríamos la ora serrata, que sería esta estructura de aquí. Veis que tiene como forma estriada, como forma de sierra, se suele decir. Una vez que hemos visto las tres capas del ojo, vamos a hablar de las estructuras internas. Ya he dicho que había dos cavidades. Vamos a tener una cavidad anterior, aquí está dibujada o pintada, mejor dicho, en azul, y una cavidad posterior, pintada en verde. La anterior contiene humor acuoso. Muy bien. Esto de aquí, esto es el humor acuoso. Y esta cavidad se divide como en dos espacios. Un espacio anterior entre lo que sería el iris y la córnea, y un espacio posterior entre lo que sería el iris y el cristalino. ¿De acuerdo? Aquí es donde se aumenta la presión intraocular, dando lugar al glaucoma. Cuando aquí aumenta mucho la presión porque generamos mucho líquido, pero no lo reabsorbemos de forma adecuada, puede aumentar la presión, dando lugar a pérdida visual, entre otras molestias, e incluso se puede llegar a la ceguera. Luego tenemos la cavidad posterior. Ya hemos dicho que está situada aquí, ¿vale? Y aquí este líquido es más denso, es más gelatinoso, tirando hacia un tacto como gelatinoso, y va a ser el humor vítreo. ¿De acuerdo? Cavidad anterior, humor acuoso; cavidad posterior, humor vítreo. Un segundo. Me preguntan si el estrés puede afectar a la visión. Sí, el estrés puede llevar a un problema de hipertensión, esa hipertensión generar también un exceso de tensión ocular y entonces tener problemas visuales. Eso es cierto. Aparte de que si tienes mucho estrés, puedes perder la capacidad de atención, y como no prestas atención, no vas a procesar igual la información y vas a poder tener... No tienes un problema real de visión, pero no lo vas a percibir igual. Vamos a ver estructuras externas que van a rodear a este ojo, a este globo ocular. Por un lado, las cejas, los pelos que tenemos en la parte superior, que lo que nos protegen es de la luz, ¿vale? Para protegernos un poco de la luz, que no nos vaya directa al ojo cuando es la luz directa del sol, y nos protegen de que el sudor no nos vaya hacia los ojos. Luego tendremos los párpados. Los párpados nos protegen el ojo para que no entre nada dentro del ojo, y nos protege también de la luz excesiva. Cuando hay mucha luz, los cerramos para evitar que nos dañe esa luz. Luego tenemos las pestañas, los pelos que tenemos en los bordes de los párpados y que también se van a encargar de recoger sustancias para que no entren dentro del ojo. Y luego las glándulas lacrimales. Tenemos dos, una en cada ojo, situado en la parte superior y externa del ojo. Función: humedecer, limpiar y cubrir el ojo, ¿vale? Generan las lágrimas de forma que está humedecido. Hemos dicho
que esta capa, la esclerótica, no estaba irrigada, por lo tanto necesitamos que a través de alguna sustancia esta capa se mantenga en buen estado. Pues aquí tenemos uno de los mecanismos para mantenerlo en buen estado, las glándulas lacrimales. De hecho, cuando no funcionan o no generan la suficiente lágrima, empieza a haber problemas. Una cosa importante que no he comentado es que generan una enzima llamada lisocima, que es un bactericida, para evitar que se nos infecte el globo ocular por la parte externa, porque está en contacto directo con el aire. Y en el aire hay bacterias, hay virus, hay sustancias que, o patógenos mejor dicho, que podrían infectar nuestro ojo. Y por último, sobre el sentido de la vista, me parecía interesante hablar de los músculos del ojo. Vamos a encontrar diferentes músculos. Vamos a tener músculos intrínsecos que van a estar dentro del ojo y una serie de músculos extrínsecos alrededor del globo ocular. Los músculos intrínsecos, ¿qué van a hacer? Pues van a variar el diámetro de nuestras pupilas para que entre más luz o entre menos luz. Vamos a encontrar fibras musculares radiales y circulares. Circulares van a tener, recordad, os dice la forma de círculo, y los radiales como si fueran los radios de una bici, ¿de acuerdo? Desde el centro hacia afuera. ¿Cómo funcionan? Aquí os lo explico. Cuando salimos de un recinto con alta luminosidad y vamos a un sitio donde no hay casi luz, ¿vale? Las pupilas tienen que aumentar de tamaño. Tenemos que dilatarlas para poder captar más luz, ¿vale? ¿Esto cómo se consigue? ¿Cómo se consigue? Aumenta de tamaño por contracción de las fibras radiales. Cuando yo quiero que la pupila se dilate, se contraen estas fibras radiales, tiran de estos radios hacia afuera, ¿vale? Para permitir que se dilate la pupila. Por el contrario, cuando entramos en un sitio con demasiada luz, lo que necesitamos es contraer, ¿vale? En este momento entran en juego las fibras circulares, ¿de acuerdo? Tiene que haber siempre una compensación entre la contracción de las fibras circulares y de las fibras radiales. Cuando se contraen unas, se tienen que relajar las otras, y cuando se contraen las otras, se tienen que relajar las primeras. Y luego vamos a tener una serie de músculos extrínsecos situados alrededor del ojo y que nos van a permitir dirigir el ojo en todas las direcciones, hacia arriba, hacia abajo, de forma oblicua, hacer círculos, ¿vale? Van a estar inervados por 3 pares craneales. Por el tercer par, el oculomotor, tenemos también el cuarto par y el sexto par. Vamos a ver los músculos. Aquí tenemos de forma muy esquemática, en un ojo derecho, los músculos que vamos a encontrar. Vamos a tener un recto interno, que si lo contraemos se llevará el ojo hacia adentro, un recto externo, que hará lo mismo pero hacia afuera, un recto superior y un recto inferior que nos permiten mirar hacia arriba y hacia abajo, y el oblicuo mayor y menor, que nos van a permitir hacer combinaciones pues para hacer movimientos ya más en diagonal, junto con la suma del resto de contracciones de los músculos. ¿Entendido hasta aquí? Ya os digo, para mi gusto es el órgano más complejo de entender. Espero que os haya quedado alguna cosita claro, porque para mi gusto, ya os digo, es personalmente el que me parece más difícil de todos. Bueno, si no hay ninguna pregunta, continuaremos con el sentido del tacto. Muy bien. Aquí os pongo que la piel es uno de los órganos mayores del cuerpo. Es el mayor órgano del cuerpo, ¿no? Se envuelve por completo, ocupa tanta superficie como nuestra superficie corporal. Tiene una superficie media de en torno más o menos 1,6 metros cuadrados y el peso aproximado serían unos 4 kilos, ¿vale? El grosor de esta piel varía mucho en función de la zona cutánea que nosotros vayamos a examinar. Por ejemplo, los párpados es una zona muy finita, ¿vale? Unos 0,5 milímetros, y sin embargo en los talones podemos llegar a tener hasta 4 milímetros, incluso más, de grosor.
¿Para qué tenemos piel? ¿Cuáles son las funciones de nuestra piel? Lo primero, proteger al organismo y aislarlo del medio. Nosotros necesitamos aislarnos de nuestro medio para que todo lo que tenemos alrededor no nos pueda atacar. Virus, bacterias, todos estos patógenos no puedan entrar dentro de nuestro cuerpo. Además, también nos permite defendernos a nivel físico, es decir, de roces, agresiones externas, golpes. Es como una especie de coraza que nos aísla y nos protege. Luego va a tener una función inmunológica de defensa y de barrera. Luego lo explicaré. Sobre todo en la parte de la epidermis va a actuar como una gran barrera que impide que cualquier patógeno entre dentro de nuestro cuerpo. Y luego se va a encargar del sentido del tacto. Va a tener una serie de receptores que van a detectar estímulos como calor, frío, dolor, presión. Muy bien. Vamos a hablar de las capas de la piel. Me voy a centrar sobre todo en dos. Vamos a tener tres capas. De fuera hacia adentro, de externa a interna, epidermis, dermis y la hipodermis. ¿Vale? Me voy a centrar sobre todo en la epidermis y en la dermis. ¿Por qué? Porque la hipodermis, básicamente, para que lo sepáis, es grasa. Es un acúmulo de grasa, es un aislante térmico, ¿vale? Y un almacén de energía. Lo que hacemos es poner grasa entre nuestros músculos y nuestra piel para aislarnos del medio a nivel de calor, frío, ¿vale? A nivel térmico. Y como reserva de energía, ¿por qué? Porque todo lo que es grasa, la grasa es un almacén de energía, puro y duro. La epidermis, vamos a empezar por la capa más externa. Es la capa más externa, ya os digo, y es avascular, ¿vale? Solo la parte más profunda recibe un poquito de sangre, pero en principio vamos a decir que es avascular. Por lo tanto, se tendrá que nutrir a partir de la capa inferior, que será la dermis. Es la barrera más importante del cuerpo al ambiente, ¿vale? El grosor puede variar desde un mínimo de 0,1 milímetros en los párpados hasta un máximo de 1,5 milímetros en las palmas de las manos y de los pies, ¿vale? Tener en cuenta que aquí no coincide con lo que os he dicho antes. ¿Por qué? Porque antes, a ver si puedo ponerlo, aquí os estoy hablando del grosor de toda la piel, de todas las capas, y aquí os hablo solo del grosor de la epidermis, ¿de acuerdo? ¿Por qué es la barrera más importante del cuerpo? Yo siempre lo comparo, por ejemplo, con... Ahora estamos en San Fermines. Imaginaros el encierro. Toda la gente va corriendo en una dirección y imaginaros que vosotros queréis correr en la contraria. Sería muy difícil, ¿vale? Pues algo así es lo que le pasa a las bacterias y a los virus que quieren entrar dentro de nuestra piel, atravesar esta barrera. ¿Por qué? Porque la epidermis van a ser una serie de células que se multiplican de forma muy rápida. De hecho, luego leemos, en torno al mes, 48 días, renovamos toda la piel. Es como una marea de células que salen hacia afuera, ¿vale? Como esos corredores de San Fermín que van corriendo en una dirección, de forma que si tú intentas entrar desde fuera, te encuentras toda esta marea que te empuja hacia afuera. ¿Comprendido con este símil? Vale. Vamos a diferenciar diferentes capas o zonas en función de si hablamos anatómicamente o funcionalmente. Anatómicamente, vamos a ir viendo de la más interna a la más externa 4 capas, ¿vale? Una capa basal o germinal, donde van a estar todas las células sin diferenciar, a partir de las cuales van a ir creciendo. Un estrato espinoso, un estrato granuloso y una capa córnea, ¿vale? Dentro de estas capas, pues hay un montón de células, queranocitos, que son los más abundantes, melanocitos, células de Langerhans, células de Merkel, ¿vale? Aquí tenéis un dibujo con la capa basal, el estrato espinoso, el granuloso y la capa córnea. La capa córnea, entender que es la capa que nosotros vemos, que nosotros tocamos, y básicamente es piel muerta, son células muertas que se van desprendiendo.
¿vale? De hecho, a modo de curiosidad, no sé si sabéis que el 80% del polvo que tenéis en casa es vuestra propia piel. Porque al día perdemos millones de células, vamos perdiendo esas células que forman el polvo de nuestra casa. A nivel funcional vamos a distinguir tres estratos, como tres zonas o tres capas. Tendríamos una zona proliferativa entre la capa basal y el estrato espinoso, una zona de diferenciación donde ya las células, digamos que aquí en la zona proliferativa las células no están muy diferenciadas, la zona de diferenciación es donde cada célula se va como especializando entre el estrato espinoso y el granuloso, y luego tendríamos la zona funcional, digamos donde las células ya están maduras y cumplen muy bien cada una de las funciones que tienen asignadas, que serían la zona entre el estrato granuloso y la capa córnea, ¿vale? El final de estas capas. ¿Entendido? Aquí lo que os decía, la epidermis se renueva completamente en un periodo de 30 a 48 días, más o menos. Es como una marea de células que va hacia afuera. Y continuamente estamos regenerando esta piel, regenerando estas células. Vale. Continuamos con la dermis. La dermis va a ser la capa intermedia dentro de esta piel, la capa que está inmediatamente por debajo de la epidermis. El grosor es entre el 15 y el 40%, perdón, es entre 15 y 40 veces mayor que el de la epidermis y representa más o menos el 20% de nuestro peso corporal. Aquí ya es donde vamos a encontrar diferentes fibras, vamos a encontrar diferentes células, vamos a encontrar vasos sanguíneos, vamos a encontrar las glándulas, vamos a encontrar también los nervios, ¿vale? Aquí ya vamos a empezar a tener una serie de orgánulos que nos van a permitir reaccionar contra nuestro medio. Pues, por ejemplo, las glándulas sebáceas, pues para generar sebo. Vamos a tener también los folículos pilosos, pues para tener el pelo. Vamos a tener los receptores del tacto, todo esto. Vamos a diferenciar dos capas, ¿vale? Dentro de la dermis. La parte superior o más externa sería la dermis papilar. Es una zona superficial de tejido conectivo o conjuntivo, que es lo mismo, laxo. Tenemos los receptores de presión superficial o tacto, lo que llamamos corpúsculos de Meissner. Tiene muchos vasos y de fibras y está compuesto sobre todo por fibras de reticulina, ¿vale? Una proteína. La dermis reticular o dermis profunda está formada por tejido conectivo. Son fibras elásticas que se disponen en todas las direcciones y se ordenan de forma compacta, ¿vale? Como dando más consistencia. ¿Qué va a hacer? Aportar resistencia y elasticidad a la piel. Más rico en colágeno y fibras elásticas, ¿vale? En este dibujo de la piel tendríamos esta primera capa que sería la epidermis, con los diferentes estratos y capas. Luego ya tendríamos la dermis, que sería esta zona de aquí, donde ya empezamos a tener diferentes receptores, vasos, nervios, orgánulos. Y luego tendríamos la hipodermis, que sería la parte más inferior, en la cual tendríamos la grasa subcutánea. Un segundo. A ver, me hacen una pregunta. La urticaria, por ejemplo, ¿en qué capa se produce? Porque las reacciones alérgicas se manifiestan en la piel. Perdón por estas preguntas, pero me crean curiosidad. A ver, no es que se produzca solo en la epidermis, en la hipodermis, en la epidermis, sino que es una reacción de toda la piel, ¿vale? Se va a estimular toda la piel. En la epidermis tenemos también tenemos células defensivas, pero es que estas células van a generar una serie de sustancias que desde la epidermis y la dermis van a tener que reaccionar, van a intentar reaccionar, ¿vale? Es un órgano que va a intentar reaccionar por todos los medios. Entonces no solo va a reaccionar una capa, sino que van a reaccionar varias capas. ¿De acuerdo?
Muy bien, continuamos. Vamos a hablar ahora de los receptores de la piel. Seguramente no me va a dar tiempo de ver todos los sentidos. No os preocupéis porque como la semana que viene tenemos que continuar, lo que no nos haya dado tiempo de ver hoy, lo veremos el próximo día, ¿de acuerdo? Receptores. Los receptores van a estar contenidos en cápsulas de tejido conjuntivo o conectivo, que es lo mismo, y están distribuidos entre las diferentes capas de la piel. Esta distribución de receptores no es homogénea y cada zona del cuerpo tiene una sensibilidad específica. De hecho, no sentimos igual con la mano derecha que con la izquierda, no tenemos la misma sensibilidad en la cara interna del muslo que en la cara externa, sino que en función de la zona corporal vamos a tener más sensibilidad o diferentes tipos de sensibilidad, ¿vale? Por esta acumulación de receptores, incluso diferentes personas pueden tener diferentes acúmulos de receptores. Por eso la sensación, por ejemplo, del dolor es muy relativa porque cada uno lo puede percibir de formas muy distintas. Dos de las zonas más sensibles de nuestro cuerpo, los dedos y la lengua. Volviendo a lo que decía antes, cuando somos bebés, ¿qué hacemos? Tocar todo y morder todo, llevárnoslo a la boca. ¿Por qué? Porque son dos zonas en las cuales podemos captar muchos estímulos sensoriales. Entre los receptores táctiles vamos a mencionar sobre todo tres tipos: mecanorreceptores, termorreceptores, nocireceptores, ¿vale? Mecanorreceptores, los que responden a las fuerzas mecánicas. Va a haber receptores para la presión, por ejemplo, los receptores de Merkel y los de Ruffini, de contacto, los corpúsculos de Meissner, los de vibración, los corpúsculos de Pacini, y luego vamos a tener receptores sensoriales en el cabello, asociados a los folículos pilosos. ¿Vale? En función del tipo de estímulo, va a haber un tipo de orgánulo que se va a encargar, o un tipo de receptor, mejor dicho, que va a captar estas sensaciones. Los termorreceptores pues van a reaccionar ante estímulos de temperatura. Y luego los nociceptores van a ser aquellos receptores que van a reaccionar ante estímulos de dolor. Lo que os decía, los nociceptores, o el dolor, mejor dicho, es una sensación subjetiva. Por eso es tan difícil medirla. Un dolor insoportable para una persona puede ser un dolor relativamente normal o no desagradable para otra. Un mismo estímulo, una misma presión a una persona le puede hacer daño y a otra persona no causarle ninguna molestia. Aquí tenemos un dibujo con las tres capas de la piel, ¿vale? Y diferentes formas de estos receptores. Pues los de Krauss, que son termorreceptores. Los de Meissner, Pacini, Ruffini y Merkel, que son mecanorreceptores. Y las terminaciones nerviosas libres, que serían nociceptores. Vamos a tener, lo dicho, diferentes células o bien orgánulos especializados en captar cada una de las sensaciones. Por eso podemos hablar de que tenemos un tacto fino, un tacto grueso, tenemos unos receptores del dolor, de la temperatura. ¿Visto? Pues yo creo que lo voy a dejar aquí porque si no, no me dará tiempo de terminar el oído y prefiero no dejarlo a medias y así el próximo día lo podremos ver al completo. Si os parece, vamos a dedicar, estos últimos minutos a resolver dudas que podáis tener. ¿Alguien tiene alguna duda? Me estoy dando cuenta de que a vosotros os aparece la diapositiva demasiado movida hacia la derecha. Yo creo que en el campus se verá mejor hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Yo creo que es un error ahora de la plataforma y que me ha desplazado hacia la derecha toda la diapositiva. Lo dicho, ¿tenemos alguna duda sobre lo que hemos visto hoy? ¿No hay ninguna duda?
Sí, una compañera dice que es más complicada que otras clases. Efectivamente, los órganos de los sentidos es muy compleja. Es un tema complejo, sobre todo para mí, ya os digo, la vista, las partes, las estructuras, las zonas. Y ya os digo, os he intentado simplificar de forma que quede más o menos claro. Me dicen que hace falta estudiarlo mucho más en detalle. Efectivamente, en vuestros temarios seguramente tendréis muchos más datos. Lo que pasa es que si profundizo sería lo mejor para hacer una clase de cada órgano de los sentidos. Pero bueno, yo, como siempre os digo, mi objetivo es que con la clase de hoy os hayáis quedado con un concepto, os haya conseguido aclarar algo que no veíais o que no entendíais o que no sabíais, que os haya servido de algo. Luego, como la clase está grabada, vais a tener acceso a ella y vais a poder verlas tantas veces como lo necesitéis. Incluso si os fijáis, yo ha habido cosas que no he nombrado y están escritas, de forma que si luego volvéis a visionar esta clase, podéis pararla, podéis ver más en profundidad de la diapositiva, leer muchas más cosas que a lo mejor yo no he nombrado. Me preguntan también si después de estudiarlo, si tenéis dudas, si me las podéis mandar. Obviamente, para eso estamos aquí, estamos para intentar ayudaros en lo que podamos y sobre todo resolver las dudas en la medida que seamos capaces. Entonces, si tenéis cualquier duda, por favor, no dudéis en mandármelas a través del correo, que yo tan pronto me lleguen y las vea, las intentaré resolver. La continuación de este vídeo la semana que viene, mismo día, misma hora. ¿De acuerdo? ¿No hay ninguna duda sobre lo que hemos visto? ¿Algún concepto que no haya quedado claro? ¿Alguna cosa que haya que aclarar? Bueno, pues si no existe ninguna duda, espero que la clase de hoy os haya servido, os haya resultado interesante, a pesar de que yo creo que es difícil y así me lo habéis hecho saber. Espero que os haya servido, que hayáis podido aclarar algún concepto por lo menos. Como siempre os digo, no se puede aprender todo esto en una hora. Es obvio que hay que meterle luego unas horas de estudio, pero por lo menos intentar que os sirva para aclarar conceptos y aclarar cosas que a lo mejor no podemos entender con los temarios. Por mi parte nada más, agradeceros la presencia en esta clase, el haber asistido, el haber colaborado y haberme contestado y lanzado las preguntas. Y nada, daros las gracias de nuevo y recordaros que la semana que viene continuaremos con esta clase. Terminaremos de ver lo que nos queda y ampliaremos información. Simplemente daros las gracias de nuevo
y despedirme. Que paséis muy buena semana. Hasta luego.